Yo le quisiera agradecer a Dios por la oportunidad que me da nuevamente estar aquí y de poder exponer su palabra. Tengo que decirlo, no es sencillo, hermano, cuando se trata de hablar de la palabra de Dios. Nada sencillo, pero tengo fe en mi Señor, en que su gracia Él me puede dar la sabiduría y el entendimiento para poder exponer el mensaje que Él quiere que exponga en esta mañana. También tengo que decir, hermanos, que este mensaje yo lo prediqué el jueves antepasado. O sea, ya lo prediqué. Pero ahora del miércoles para acá que tuvimos la conferencia misionera, Dios volvió a hablar a mi vida. Hice una ampliación de este mensaje y quisiera compartirlo con ustedes. Fue de bendición para mí y quisiera compartir esa bendición. Me gustaría tener una oración y después de esto comienzo. Señor Padre Celestial que moras en todo lugar, gracias Padre por todo lo que nos das, Señor, sin merecerlo. Gracias Padre por el evento que acabamos de tener. Tú has sido muy claro, Señor, nos has dado a saber y entender tantas cosas, Padre, que yo en lo personal no comprendía y estoy agradecido contigo por esto. Yo te pido que en esta mañana tú seas con los corazones de mis hermanos, Señor, que puedan recibir tu palabra con bien. Ayúdame a mí también, Padre. Soy indigno de exponer tu palabra, pero sé que en tu nombre, Señor, esto puede ser posible y quiero que sean palabras tuyas y no palabras mías, Padre. Yo te agradezco, Señor, por este momento y te agradezco por mis hermanos que están aquí, esperando que ellos puedan entender y aprender lo que tú me has enseñado a mí en este mensaje. Gracias te damos, Señor, por todo y en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia, hermano, ahí en Mateo capítulo 5, de los versículos 14 al 16. Mateo capítulo 5, de los versículos 14 al 16. Mateo capítulo 5, de los versículos 14 al 16. ¿Lo tenemos, hermanos? Sígame con su vista, voy a leer estos tres versículos. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En este pasaje de 3 versículos, hermanos, es el apóstol Mateo quien escribió esto. Posiblemente él escuchó estas palabras de parte del Señor Jesucristo directamente, o ya después se enteró, pero de que estas palabras salieron del Señor Jesucristo, eso seguro. Quisiera, hermano, que en esta tarde pudiésemos meditar en estos 3 pasajes, en este pasaje, en estos 3 versículos. Escuchamos en esta semana, ¿verdad? Desde el miércoles para acá, lo de misiones, los misioneros y la gente que va a otro lado del país, del mundo, a predicar el evangelio. Pero mirábamos ahorita a los niños que pasaban aquí y cómo cantaban, soy un pequeño misionero que compartiendo el evangelio voy. Y eso me hizo pensar y recordar que Dios nos da una función a nosotros, la cual podemos utilizar, algo que Él nos está pidiendo. Y en estos tres puntos quisiera que meditáramos en este pasaje, para poder meditar y saber qué es lo que Dios espera de nosotros, que somos la luz del mundo. El primer motivo, hermanos, por el cual deberíamos considerar el pasaje, Mateo capítulo 5, versículos del 14 al 16, es por el estado en el que estábamos. Ahí en Mateo capítulo 5, versículo 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Y esto nos da referencia, hermanos, de que no siempre fuimos la luz del mundo. Tuvo que haber un momento en nuestras vidas en el que nosotros no tomábamos una decisión por Cristo y no hacíamos una profesión de fe, y eso nos mantenía separados de Dios. ¿Sí está conmigo, hermano? Es decir, hermanos, que cuando Cristo llegó a nuestras vidas y lo aceptamos en nuestro corazón, en ese momento nosotros, el Señor Jesucristo te está diciendo a ti y me está diciendo a mí, vosotros sois la luz del mundo.
Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En este versículo claramente el Señor Jesucristo está diciendo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tuvo que haber ese momento en el que no tomábamos esa decisión por Cristo, y eso era suficiente para estar separados de Él. Yo le decía a los hermanos ese jueves que le digo que prediqué este mensaje, si nosotros no éramos luz, significa que hubo un momento en nuestra vida en que éramos lo contrario a la luz. ¿Qué es lo contrario a la luz, hermanos? La oscuridad, las tinieblas. Y eso significa, hermanos, que cuando nosotros estábamos en tinieblas, estábamos en pecado. Y el pecado nos separaba de Dios. Y si estábamos separados de Dios, significa que no teníamos una vida eterna, sino un infierno eterno. Todos somos eternos, hermanos. Tenemos un alma que es eterna. La diferencia es que unos la van a pasar en la gloria con el Señor Jesucristo y otros en el infierno. Y gracias a Dios, cuando Él llegó a nuestras vidas, ¿sí? Porque fue Él quien llegó a nuestras vidas, amén. Nosotros, de ir a ese infierno eterno, tenemos ahora una vida eterna con Él. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Usted ya recibió a Cristo en su corazón, hermanos? Amén, gloria a Dios. Y si no lo ha recibido, no se vaya sin Jesús, porque en esta mañana usted puede aceptar a Cristo en su corazón. Si el Señor Jesucristo nos menciona que nosotros somos la luz del mundo, quiere decir que hubo un momento en nuestra vida sin que no éramos la luz del mundo, sino que éramos parte de las tinieblas. Vaya conmigo ahí a Efesios capítulo 5, por favor. Efesios 5:8. Efesios 5:8, para ver cómo está aquí el apóstol Pablo recordándole a la iglesia en Éfeso su pasado. ¿Ya lo encontró, hermanos? ¿Estamos ahí? Siga a mí con su vista. En el versículo 8 dice el apóstol Pablo, porque en otro tiempo erais, ¿qué, hermanos? Tinieblas. Aquí está el apóstol Pablo recordándole a la iglesia de Éfeso, hey, ustedes eran tinieblas. Ustedes eran tinieblas. Les estaba recordando parte de su pasado. Pero si seguimos leyendo, dice ahí, después de esto, dice, mas ahora que, hermanos, ¿sois qué? Mas ahora sois luz en el Señor. Es decir, hermanos, el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Éfeso les estaba exhortando a tener un cambio. Posiblemente las personas que estaban en esta iglesia no estaban teniendo una actitud como debería ser. No estaban haciendo lo que deberían hacer. No estaban pensando como deberían de pensar. No estaban hablando como deberían hablar. Les está diciendo, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y luego ahí después les dice algo claro, dice, andad como hijos de luz. Andad como hijos en luz. Y les da esta instrucción. Si vamos ahí al principio de ese capítulo, vaya conmigo ahí mismo en el capítulo 5, pero ahora versículo 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad, ¿en qué, hermanos? En amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y ahí les da ese consejo, sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó. Qué difícil, hermano, es ser como Cristo. Dejó la vara muy alto nuestro Señor, ¿verdad? Pero ahí les está aconsejando esto el apóstol Pablo. Y luego ahí a partir del versículo 3, que no lo voy a leer, pero si usted tiene oportunidad lo puede leer, ahí da una serie de pecados, ¿verdad?, que posiblemente había entre ellos y se los está mencionando.
antes de recordarle, en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como luz en el Señor, ¿sí? Andad como hijos de luz. No podemos vivir, hermanos, como si todavía estuviéramos sin tinieblas. Dios nos pide en este pasaje que hagamos un cambio y un ajuste en nuestras vidas que le pueda glorificar a Él. ¿Por qué Pablo recuerda el pasado a la iglesia que estaba en Éfeso? Porque es importante recordar el pasado en esta parte, hermanos, que lo vamos a ver ahorita. Para recordar y valorar lo que Dios hizo por nosotros y podamos meditar y reflexionar estos cambios que debemos hacer para Cristo, nuestro Salvador. Tal vez usted como yo, hermano, recuerda cuando el pueblo de Israel, ¿qué pasaba cuando estaba esclavizado por alguna nación? Estaban ahí, ¿verdad? Esclavizados, y el Señor Jesucristo iba, les liberaba, y luego se les olvidaba, hermanos. Se les olvidaba al pueblo de Israel esto. Iban y le adoraban, pero pasaba un tiempo, se les olvidaba, y después volvían a esos dioses ajenos de los cuales no debían adorar. No quiero agregarlos en esto, hermanos, pero yo en lo personal a veces me olvido de lo que Dios hace por mí y atiendo a caer en algo que no debería caer. Por eso es importante recordar de dónde Dios nos sacó. Mas ahora sois luz en el Señor. Dios, a través del Señor Jesucristo, nos da la oportunidad de conocerle, seguirle y ser parte de esa luz del mundo. Ser parte de esa luz del mundo. Vaya conmigo, hermano, por favor, ahí a Juan 1:9. Juan 1:9, por favor. Juan 1:9. ¿Ya está ahí, hermano? Sígame con su vista, dice, aquella luz verdadera, hablando de Cristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y hasta ahí le vamos a dejar. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. La luz verdadera, hermanos, es Cristo Jesús. Él vino con el propósito de alumbrarnos, ¿sí? Para que nosotros pudiéramos tener salvación a través de Él. Amén. Pero yo le preguntaba a los hermanos ese jueves que les digo que di este mensaje y les preguntaba, ¿no les da curiosidad el saber que Cristo es la luz verdadera y a nosotros nos nombra como la luz del mundo? ¿No se les hace algo extraño, hermanos? O sea, Cristo es la luz verdadera. ¿Por qué ustedes y por qué a mí nos va a mencionar como la luz del mundo? Porque quiere que seamos semejantes a Él. Quiere que seamos semejantes a Él. Lo más similar y lo más semejante que podamos ser a Él. Y ahí es, hermano, donde entra la responsabilidad como luz del mundo. Es un gran privilegio, ciertamente, porque el Señor Jesucristo, Él mismo, de su boca nos nombró la luz del mundo. Pero es una gran responsabilidad ser la luz del mundo, porque hay que ser lo más semejantes que se puedan al Señor Jesucristo. No puedo vivir como si estuviera en tinieblas, como si estuviera en oscuridad y no pudiera ver las consecuencias de mi pecado, sino debo andar como hijo de luz, es decir, como Cristo anduvo. Ya vimos, hermanos, en qué estado estábamos, cómo Cristo nos salvó y nos dio un término bien bonito, la luz del mundo. Qué gran privilegio, pero la gran responsabilidad de ser lo más semejantes a Él. Y el segundo punto, hermano, que quisiera exponer es, ¿por qué debería considerar este pasaje para mi vida? Es para alumbrar a otros y vengan a los pies de Cristo. Para alumbrar a otros y vengan a los pies de Cristo. Vaya conmigo, hermano, ahí a Mateo, donde tuvimos la lectura, por favor. Mateo capítulo 5.
Mateo capítulo 5. Ahí en el versículo 14, donde dice, vosotros sois la luz del mundo, dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y luego versículo 15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Qué interesante, hermanos, es saber que en la antigüedad las ciudades se establecían sobre un monte alto para que la gente pudiera verlas a lo lejos y así saber a dónde huir si se presentaba algún peligro. ¿A qué voy con esto, hermanos? El deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos y procedan al arrepentimiento. Amén. Si el Señor Jesucristo nos está dando este ejemplo de una ciudad que está sentada sobre un monte, que no se puede esconder, significa también lo contrario. Él quiere que nosotros nos demos a conocer al mundo. No podemos estar escondidos. Por eso mencioné este ejemplo de esta ciudad que está en lo alto, que todos lo miran. Porque Él quiere, hermanos, que nos demos a conocer a las personas y al mundo, no por nosotros mismos, sino por aquella luz verdadera que vino, salvó nuestras vidas y ahora nosotros nos hace la luz del mundo. La influencia del Evangelio debe extenderse hacia toda persona y debe ser como un rayo de luz que disipe la oscuridad de la vida de las personas. ¿Y cómo será posible esto, hermanos? Mirábamos sobre todo los niños cantando, soy un pequeño misionero, que compartiendo el Evangelio voy. Dios quiere, hermanos, que iluminemos a otras personas con su Evangelio. Jesús es la luz verdadera y quiere alumbrar a las personas para que puedan ver con sus propios ojos su pecado y puedan ser libres en la verdad. Que a propósito, hermanos, la verdad es Cristo. Y mencionaba, hermanos, un ejemplo del sol y la luna. No sé si usted sabía, yo no lo sabía, pero la luna no tiene luz por sí misma. Nosotros vemos que brilla, pero es el reflejo de la luz del sol. Y yo mencionaba, hermanos, cómo Cristo habló a mi vida y cómo puse este ejemplo. Jesús es la luz verdadera. Nosotros somos la luz del mundo. Pero nosotros no vamos a reflejar nuestras vidas, sino tenemos que reflejar a Cristo en nosotros. ¿Sí está conmigo, hermano? Tenemos que reflejar la luz de Cristo que llegó a nuestras vidas. La pregunta aquí es si usted y yo estamos reflejando a Cristo como debería ser. Mirábamos ahorita en el estado en el que estábamos, si estamos viviendo como deberíamos vivir, si estamos pensando como deberíamos de pensar, si estamos hablando como deberíamos de hablar, si estamos haciendo lo que deberíamos de hacer. Qué importancia, hermanos, es andar como luz en el Señor. Las personas no vendrán por sí solas, por algo muy sencillo, hermanos, porque no pueden ver. Están en tinieblas, están en oscuridad. No pueden, hermanos. Cuando alguien está en pecado, está cegado espiritualmente porque no tienen al Espíritu Santo. Y ellos no sienten la necesidad de estar aquí adorando al único Dios vivo verdadero como usted, como yo. Ellos no pueden sentir esa necesidad, por lo tanto, ellos nunca van a venir. Por su propia cuenta no. Y quería hacer un ejemplo muy claro, hermanos. Moy, ¿podrías, como voluntario, Moy, hazme el favor, podrías tratar de venir al altar, de donde está el pastor aquí al altar, podrías venir, pero tapándote los ojos, por favor? Por favor, yo ahorita yo voy por ti, no te asustes.
sigue sin ver. ¿Qué pasaría, hermanos? Pues si me llega aquí se va a caer, ¿verdad? No puede ver por sí solo. Entonces llego yo, él sigue cegado, hermano, porque no tiene el Espíritu Santo, ¿sí? Él está ahí cegado ahí. Oye, Moy, ¿sabes a dónde irá tu alma? No. Ok, es un ejemplo, hermano, no vayan a pensar que no es salvo. Déjame decirte, Moy, que todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios, pero Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir por ti y por mí. Y si lo aceptas en este momento, tú tienes vida eterna con Él. ¿Te gustaría recibir a Cristo en tu corazón, Moy? Sí. En ese momento, hermano, en el que Él le recibe, Él ya no tiene ceguera espiritual, porque el Espíritu Santo viene a Él y le ayuda, hermano. Le ayuda, porque el Espíritu Santo es quien hace la obra, hermanos. Amén. Entonces, sin soltarlo, hermanos, ahora sí Moy tiene más facilidad para venir aquí a la iglesia, ¿sí? Y ahora sí tiene más facilidad para caer a los pies de Cristo. Porque Cristo ya vino a su corazón. Y ya el Espíritu Santo quita esa venda que tenía en su ojo y él ya puede ver su necesidad. Nosotros estamos aquí por necesidad, hermanos, amén. No porque seamos santos, sino porque ocupamos de Él. Gracias, Moy. Las personas no vendrán por sí solas porque no pueden ver. Tal vez tú ya ves y conoces la luz verdadera. Ahora te toca a ti alumbrar el camino a las personas para que vengan a los pies de Cristo. ¿De qué serviría, hermanos, ser la luz del mundo y no alumbrar? De nada, no serviría de nada. ¿Estás haciendo tú lo que deberías de hacer? Aquí hay una línea muy delgada, hermanos, porque si usted está haciendo lo que debería hacer, está siendo obediente. Pero si no está haciendo lo que debería hacer, usted es desobediente. Ya vimos, hermano, cómo Dios nos sacó de ese estado en el que estábamos, nos rescató. La luz verdadera vino a nuestra vida y todavía nos hizo la luz del mundo. Amén por ello. Ya vimos el segundo punto. ¿Por qué deberíamos considerar este pasaje en nuestra vida? Para alumbrarle la vida a otros, para que vengan a los pies de Cristo. Y el tercer punto, hermanos, de por qué deberíamos considerar este pasaje para nuestra vida, es para glorificar a Dios con nuestra vida. Para glorificar a Dios con nuestra vida. Vaya conmigo, hermano, a Hechos 26, por favor. Hechos 26, por favor. Hechos 26, hermano. Ahí en el versículo 15 al 18. 15 al 18. Aquí, hermano, en el transcurso de esta semana, ahorita vamos a entrar ahí en ese pasaje, nomás déjeme explicarle lo que quiero transmitirle. En el transcurso de esta semana, que fue la conferencia, en lo personal, Dios habló mi vida y vi tres cosas, con el eslogan que tenemos aquí de Levántate y ve, la historia de Jonás, las historias de hechos que estuvimos viendo, y encontré tres cosas, hermanos, que son tres elementos fundamentales que Dios hace para hacer nosotros y aplicar nuestra función como la luz del mundo. Y quisiera explicarlo muy sencillo, no quisiera revolverlo, pero vaya conmigo, hermano, ahí donde estamos en el capítulo 26, en el versículo 15, dice, yo entonces dije, aquí está Pablo hablando de su conversión, de cómo él cayó a los pies de Cristo. Dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y ahí inmediatamente, hermanos, el Señor Jesús, porque es quien le estaba hablando, porque dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues,
Le dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan, ¿de qué, hermanos? De las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí está, hermano, el apóstol Pablo, ¿verdad? De rodillas, él cayó a los pies de Cristo y dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Y aquí le da, ¿verdad? Y entonces yo analizando y meditando en la palabra me di cuenta de 3 cosas. Y es que, hermano, cuando Dios quiere hacer algo grande, como lo hizo con el apóstol Pablo, vemos todo lo que él escribió y todo lo que hizo por él va a tener estos 3 elementos en su vida y en la mía. Y quisiera explicarlo, hermano. ¿Escucha, hermano? Sí. Quisiera explicarlo muy sencillo con esta manta que ya la había visto yo. Porque así nos ha mandado el Señor. Aquí vemos, hermanos, la instrucción que tenía Pablo y Bernabé, porque aquí en esta cita era Pablo y Bernabé quienes estaban aquí. Aquí vemos la instrucción diciendo, te he puesto ¿para qué, hermanos? Para luz de los gentiles. Ya vimos la instrucción, aquí vemos la función. ¿A fin de qué, hermanos? De que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Es decir, hermanos, que Dios va a dar una instrucción, nos va a dar una función para cumplir un propósito. ¿Sí está conmigo, hermano? Esos 3 elementos es lo que Dios hace, hermanos. Él nos da una instrucción, nos da una función para cumplir un propósito. Y ahorita, hermanos, ya vimos la función que Él nos dio. Somos la luz del mundo. ¿Sí? Aquí cuando Él relata su conversión, Él dice aquí, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigos de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Ahí Él ya dio la instrucción, pero levántate, ponte sobre tus pies, te pondré como ministro y testigo de aquellas cosas. Dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y ahí vemos, hermanos, la función que iba a tener Pablo. Él nos da una instrucción, tenemos una función para cumplir un propósito. Ya lo vimos muy sencillo, hermanos. Y para terminar, hermanos, ya estoy acabando. Lo quiero hacerlo más breve. Si ya vimos, hermano, que nosotros somos la luz del mundo, ¿qué instrucción le ha dado usted y a mí el Señor? ¿Se acuerda de esa gran comisión? Id por todo el mundo, predicad el Evangelio. ¿Sí está conmigo, hermano? Esa es la instrucción que el Señor ya nos dio. La función que tenemos nosotros es lo que acabamos de ver. Somos la luz del mundo. Ninguno va a llegar por su propia cuenta. Tenemos que alumbrarles el camino con el Evangelio de Jesús. Y yo pensaba en el propósito, hermanos. Yo pensaba en el propósito, en qué quería Dios lograr con esto. Y me acordé de su deseo. El deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos y procedan al arrepentimiento. Pero ese no va a ser mi deseo si yo no trato de hacer mi función como debe ser. Pregunta, hermano, ¿el deseo de Dios es mi deseo? Contéstelo usted a Dios. Y vaya conmigo, hermano, allá a Hechos 11, por favor. Hechos 11.
en el versículo 17, ahorita voy a entrar ahí, solamente voy a platicar un poco el contexto. Pedro, hermanos, vio una visión la cual no entendía. Al último él comprendió que lo que quería Dios era que él fuera a predicar la palabra, el evangelio, a platicar sobre él a personas que no eran judías. Por eso cuando él vio esta visión dijo, nunca he comido algo inmundo. No lo entendía, hermanos. Así como tal vez usted y como yo no podemos entender por qué una conferencia misionera. No podemos entender por qué una promesa de fe. No podemos entender por qué más ofrendas, por qué más dinero. No podemos comprender porque somos la luz del mundo. Pero Él ya dio una instrucción, ya nos dio una función para cumplir un propósito. Y ahí en el versículo 17, hermano, quiero que vaya conmigo. Aquí es Pedro hablando. Dice, si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Y es la misma pregunta, hermano, que me hice a mí mismo. Si el Señor Jesucristo tiene el deseo de que todos los hombres sean salvos, ¿quién soy yo para estorbar en lo que Él quiere? Si el Señor Jesucristo quiere que demos promesa de fe para hacer algo grande en esta iglesia, ¿quién soy yo para estorbarle? Él ya dio una instrucción, ya nos dio una función para cumplir un propósito. Vosotros sois la luz del mundo. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, que moras en todo lugar, gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Yo te pido por mis hermanos, Señor, para que tú seas con su corazón y con el mío también, para que tu palabra pueda ser bien recibida y nosotros podamos hacer ajustes en nuestra vida y cambios para ti. Ayúdanos, Señor, a ser cada vez más semejantes a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia que se renueva en cada mañana. Gracias por todo lo que nos das sin merecerlo. Gracias por tu palabra y ayúdanos, Señor, a que tu deseo sea nuestro deseo también. Gracias te doy por todo y en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.